Muy buenos días, familia, ¿cómo estáis? Estas son las 5 preguntas que me hice para evitar recaídas. Las adicciones son el reflejo de las heridas emocionales que no hemos sanado. Muchas heridas que vamos acumulando a lo largo de los años y no somos conscientes de ellas porque ¿qué es hacer consciente algo en nuestra vida? Es bajarlo a tierra. Los pensamientos son infinitos, no podemos parar de pensar. Incluso los pensamientos nos estresan, nos generan ansiedad, nos generan estar buscando una respuesta que nunca llega. Esa fórmula secreta que buscamos a través de esos patrones mentales o ese sistema de pensamientos, de lo que creemos que somos, de lo que creemos que somos respecto a los demás, y todo acaba filtrado por nuestra propia experiencia y nuestro yo. Mira, voy a empezar con la primera pregunta y luego las 4 últimas preguntas te las voy a dejar al final para que puedas hacer un ejercicio de introspección y puedas bajar a tierra y hacer consciente realmente cómo estás viviendo esta experiencia, esta situación, este acontecimiento, esta relación, este comportamiento, y cómo puedes empezar a tomar el control, pero necesitas primero responderte esto, hacerlo consciente y bajarlo a tierra en un cuaderno, por ejemplo. La primera pregunta es, ¿qué heridas emocionales sientes que no has sanado? Es probable que si estás en consumo activo, que si estás repitiendo un patrón automático, que si estás viviendo una vida en piloto automático con un desorden, digamos, mental, con un desorden de tus finanzas, con un desorden en tus relaciones, con un desorden en tus impulsos, en tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones no son coherentes y por ahí estás perdiendo mucha energía y de alguna manera es mucho más fácil buscar el placer inmediato y no vincularte al placer a largo plazo, porque cuando te enfocas en buscar el placer a largo plazo, en construir algo y en ese proceso enamorarte de ese proceso, empezar a amar esas circunstancias, esas situaciones, esas relaciones y empezar a soltar cosas que ya no te están ayudando, pues, por ejemplo, a identificar cuáles son esas heridas emocionales que sientes que no has sanado. Mira, detrás de cada adicción hay una herida emocional y está esperando ser atendida. Son las alarmas espirituales que yo digo, o sea, ese estrés, esa ansiedad, al final son emociones que tú estás o llevas mucho tiempo reprimiendo y suprimiendo y buscas el placer inmediato en esas huidas a, bueno, pues a esos comportamientos, a vincularte a esas sustancias que momentáneamente elevan tu percepción, elevan tu estado de energía, elevan tu euforia y como que vives conectado a eso y sientes que no puedes vivir con eso. En realidad es un vacío que te está gritando que necesita ser llenado, esa herida necesita que la atiendas, es esa voz interior que todos tenemos, esa voz interior que nos está diciendo constantemente, por ahí no, por ahí, no hagas esto, haz esto, empieza a comprometerte con esto y no tomamos el control, pero es porque no bajamos a tierra y no nos hacemos conscientes respondiéndonos preguntas. Hay una fórmula, o por lo menos yo no he encontrado otra, para medir tu estado de ánimo, para medir tus emociones, y es que te hagas preguntas, pero en un papel, que las respondas, que empieces a hacer listas de cosas que no estás haciendo bien. ¿Para qué? Para que te hagas consciente de que esas son las que te están frenando, esas son las que te generan todavía ese mayor estrés, esa ansiedad, y sobre todo son las que no te dejan comprometerte y las que no te dejan hacerte responsable porque no las haces conscientes, no las bajas a tierra. Mira, las heridas emocionales más típicas son el abandono. El abandono yo personalmente lo sufrí, pero me encuentro con muchísimas personas en las mentorías que estoy regalando ahora por mi cumpleaños y estoy regalando por el principio de año. El abandono es como una epidemia mundial, ¿vale? El sentimiento de abandono que sienten los seres humanos y que llevan acumulando durante años está bastante extendido. Y ya no solo
que están en procesos adictivos, son personas que están en procesos de repitiendo patrones destructivos, personas que están bloqueadas emocionalmente, mentalmente, que no sienten claridad, que no tienen enfoque, que se conectan constantemente a la postergación, al autosabotaje, a la pereza, a la procrastinación. Entonces, el abandono es una de las heridas emocionales más, creo yo, más extendidas. Luego está la culpa. La culpa, ese sentimiento de culpa cuando en realidad no somos culpables de nada. Lo que pasa que como estamos conectados a un mundo externo que creemos que nos va a dar la felicidad y cuando resulta que nos compramos ese coche o nos compramos ese ordenador o nos compramos ese teléfono o nos vamos a esas vacaciones y volvemos otra vez al lugar en el que estamos, volvemos a darnos cuenta de que seguimos siendo infelices, de que seguimos queriendo tener cosas, queriendo conseguir cosas, y ese es el estado de ansiedad y de estrés. Hay que empezar a elevar ese nivel de conciencia y para eso necesitas empezar a hacerte preguntas y conectar con esos estados emocionales que todos vivimos. ¿Para qué? Para no sentirte culpable, porque si tú haces las cosas desde un proceso de enamoramiento de tu propia vida, de tus propios pensamientos, de tus propias decisiones y de tus propias acciones, aunque te equivoques, vas a empezar a sentirte cómo vas avanzando. La otra herida emocional, porque me enrollo, es la vergüenza. Al final, el abandono, la culpa y la vergüenza son la constante de no ser capaz de tomar el control de nuestra vida. Es como un bucle en el que nos sumergimos constantemente y no podemos conectar con esa autenticidad que es desde ahí, desde esta verdad, desde esa esencia, que podemos empezar a soltar esas relaciones, que podemos soltar esos comportamientos, que podemos soltar esas adicciones, porque recurrimos a las adicciones en realidad porque esconden aquello que no queremos enfrentar, aquello que para nosotros es incómodo, aquello que para nosotros es doloroso, aquello para lo que pues hemos tapado los ojos, es como que lo vamos escondiendo ahí en un saco al que no queremos abrirlo, y ese saco está dentro de nosotros, reprimido, suprimido, y eso nos genera pues toda esa ansiedad, todo ese estrés y toda esa búsqueda en el mundo externo de algo que está siempre en nuestro mundo interno. El dolor, el rechazo, el abandono, la soledad se camuflan detrás de las sustancias, hábitos o comportamientos que solo te traen o solo te brindan un alivio temporal. Si te das cuenta, el placer que te dieron al principio ya no te lo están dando porque no es en sí la sustancia. El problema es el aislamiento social al que te sometes. Y cuando digo social, ya están las personas que están sumergidas en el consumo, por ejemplo, de sustancias a diario, y al final tu círculo se cierra, se hace muy pequeño y solo estás vibrando con personas que están en ese, pues repitiendo también esos mismos comportamientos, en esas zonas o en esos contextos donde no vas a encontrar otra cosa, no te puedes abrir porque literalmente estás sumergido. Y luego están los que todavía te aíslas más socialmente y acabas consumiendo solo. Y acabas consumiendo solo, y cada vez que acabas, después de consumir, te sientes culpable, te sientes insuficiente, te sientes poco merecedor del amor de nadie, porque te das cuenta de que no puedes tomar el control, de que constantemente pierdes el control. Y cuando pierdes el control, todo te importa una mierda, te da igual tu familia, te da igual todo, te da igual hasta tu vida. Serías capaz de morir, o en muchos momentos seguramente has estado pensando en morir. Entonces, las drogas, el alcohol, incluso el exceso de comida, los videojuegos o las redes sociales son intentos de escapar de algo más profundo. Estás tratando de escapar de una infancia seguramente marcada por carencias afectivas, a la que no le has dado la atención debida para poder bajar a tierra, para ser consciente de qué te hizo daño, de cómo fuiste rompiendo esos techos y por qué los rompías, qué buscabas ahí fuera. Seguramente estabas buscando pues que ser atendido por los demás, que los demás te hicieran sentir valioso, que los demás te hicieran sentir importante, que en ese mundo externo, en esas compras, en esas
cosas que muchas veces nos apegamos y nos creemos que nos van a traer esa felicidad, que nos van a traer ese estado de paz, y en realidad lo que hacen es todavía hacer más intensa la experiencia de dolor, de incomodidad y de, pues, recurrentemente vincularte a esos contextos, actos y a esos comportamientos de los que no te puedes desapegar. La segunda clave es los traumas no procesados. Todos esos traumas que, no sé, hay mucha gente que tal vez la han pegado, tal vez la han abandonado, tal vez tuvo que hacer de padre siendo un niño de sus hermanos, porque vivía solo, porque lo dejaban solo. Entonces, esa herida, ese trauma, no está procesado y hay que liberarlo. El tercer punto son las creencias limitantes que nos hacen sentir insuficientes. El mundo, el sistema, le interesas enfermo, le interesas limitado, no le interesas conectado con tus dones y con tus talentos, con esas cualidades innatas como la razón, como la imaginación, como la percepción, como la intuición, como, bueno, al final conectarte con esos dones y talentos que todos tenemos y en los que si pusiéramos un poquito de atención, si le dedicáramos un poco de presencia a todos esos mecanismos que todos disponemos, que están disponibles, que están ahí preparados para que tú te conectes con ellos y que les empieces a dar ese trabajo que necesitas de forma natural, porque es tu naturaleza. Tú naturalmente necesitas empezar a abrir tu mente, empezar a tener nuevas percepciones, empezar a superarte. La superación es algo que nos hace genuinamente sentir bien. Es una necesidad humana que todos necesitamos manifestar, con la que todos necesitamos vincularnos para sentirnos completos. Porque la incompletud o la falta de merecimiento o la insuficiencia viene de ahí, que no nos damos el permiso a conectar con esas frecuencias elevadas, con esos poderes innatos que tenemos para los que fuimos creados. Entonces, mira, la verdadera salvación no está en huir, sino en enfrentar y abrazar las heridas. Al reconocer una adicción, es un reflejo. Al reconocer que la adicción es un reflejo de nuestro interior, y fíjate que es un reflejo de tu interior porque constantemente tú no te sientes satisfecho, no te sientes completo, no te sientes, no has conectado con la vulnerabilidad, no has conectado con la humildad y necesitas buscar ahí afuera pues todo ese reflejo interior que no te das el permiso de vibrar, de sentir, porque desde ahí, cuando das ese paso, cuando empiezas ese despertar espiritual, y fíjate que eso es la conciencia adulta, porque hay tres tipos de conciencia. Está la conciencia infantil, la conciencia adolescente, que vive a muchísima población, vive en la conciencia adolescente, y luego está la conciencia adulta, que es cuando te das el permiso de conectar con esa espiritualidad, de conectar con esos dones, con esos talentos, con esas cualidades que tienes innatas para empezar a crear algo que te inspire. Y sí, no es un camino fácil, pero es el único que te va a devolver la esencia, que te va a devolver la paz y que te va a devolver la libertad. Vamos a tocar ahora los puntos y quiero tocar el primer punto, es el abandono. El abandono es la herida emocional que muchas veces se arrastra desde la niñez, como ya he dicho, porque hemos percibido un abandono real o no real de una figura significativa y muchas veces puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el cuidador, puede ser la pareja, puede ser incluso un amigo, y esa herida la tienes que sanar, te tienes que enfrentar a ese dolor para que puedas al final borrar esa huella, porque toda esa herida ha ido dejando una huella invisible dentro de ti, porque constantemente la has tratado de validar pues, con ese comportamiento, con esa sustancia o con esas relaciones que hoy no te ayudan a experimentar una nueva realidad en tu vida. Constantemente el abandono, lo que hacemos es buscar la atención de los demás. Necesitamos que nos validen los demás. A mí me decían, por ejemplo, tú te dejas influenciar mucho por las personas. Y sí, hoy me doy cuenta que yo me dejaba influenciar mucho por las personas. Y sí, cuando reconoces ese abandono, te vas a dar cuenta, porque hay mucha gente que le tiene miedo a estar solo. Es que para conectar espiritualmente con un cambio,
con un progreso, con una evolución en tu vida, vas a tener que meterte en la incomodidad de la soledad. Y la soledad no es que los mandes a la mierda a todos, sino que empieces a reconocer que tú ya no quieres o ya no te sientes identificado con lo que están compartiendo esas personas, con la vida que están llevando esas personas, porque tú eliges evolucionar, porque tú quieres empezar a decidir de forma diferente. La vida, cada día, en cada momento, te brinda las experiencias, no para que las veas como pruebas, sino como para que las veas como oportunidades de, a lo mejor tienes que cerrar un ciclo, a lo mejor se ha terminado ya esa relación, a lo mejor esa ilusión, esa esperanza que tenías con esa pareja, ya ha cumplido el ciclo para el que tenías, y no es que la vida esté en contra tuya, no es que haya un francotirador apuntándote porque tu vida es una mierda, no, es que la vida te pone delante esa experiencia para que tú tomes decisiones diferentes. La vida quiere que tú evoluciones, y si esa pareja, si ese retrabajo, si esa relación, si esa sustancia ya no te deja evolucionar, lo que la vida te pone una y otra vez es la experiencia para que tomes una decisión diferente. Es que tienes que aprender que puedes percibir las cosas de otra manera. Tienes que darles un significado diferente. Al final, la vida se trata de interpretar las cosas. Hay personas que interpretan una muerte de forma diferente que otras. Hay personas que interpretan una adicción de forma diferente que otras. Hay personas que interpretan una relación de pareja, una rotura de relación de pareja de diferente forma que otra. Y eso es porque elevan su conciencia, es porque se dan el permiso de desarrollar dones innatos que todos llevamos, que están ahí disponibles para que nos conectemos a ellos. Entonces, pues esa constante búsqueda, cuando sufres ese abandono que igual ni lo estás percibiendo, constantemente estás buscando la atención de los demás y sufres altibajos emocionales viviendo una ansiedad brutal. ¿Por qué? Porque nunca te sientes completo, nunca te sientes realizado, siempre quieres más, estás vinculado a ese deseo, muchas veces a la rabia, a la ira y a ese estado de ánimo de insatisfacción. Todo eso al final en tu vida genera mucho sufrimiento, y fíjate que si lo vas acumulando durante años, estás buscando constantemente esa huida en los lugares equivocados, buscando la atención de los demás y la validación de los demás. Vives un sentimiento profundo de soledad, y todo eso, ¿sabes qué pasa? Que se graba en el subconsciente, y es subconsciente porque está ahí atrincherado esperando que tú lo hagas consciente, porque cuando lo haces consciente empiezas a experimentar nuevas realidades en tu vida, pero mientras no lo hagas consciente no vas a poder vivir otra experiencia diferente. ¿Qué claves hay? Mira, la primera clave es soltar apegos y conductas, comportamientos y relaciones que ya no te suman. Es sencillo identificar. Haz una lista, todas esas conductas, de todos esos comportamientos y de todas esas relaciones que ya no te están aportando nada a tu vida. La segunda clave es enfrentando la situación de cara. Tienes que darte el permiso de aceptar que hay algo que no funciona, que hay una vocecita que cada vez te está diciendo que no funciona así, que te estoy mostrando esta experiencia, que estoy aquí para que me atiendas, que estoy para que de verdad ya de una vez por todas tomes el control, conecta con nuevas personas, pide ayuda. Al final, ¿qué pasa? Que viajando al pasado te haces cargo de la emoción sin juzgarla ni condenarla. No hay que juzgar, no hay que condenar, ni siquiera a ti. No te tienes que sentir culpable de nada, porque no eres culpable de nada. Y así, cuando tú enfrentas de cara y viajas al pasado y te haces cargo de estas emociones que has suprimido y que has reprimido, que pueden ser la vulnerabilidad, puede ser la humildad, puede ser la bondad, las vas a poder atender en el presente, y así puedes cambiar tu futuro. Cuando empiezas a atender tus emociones en el presente, tu futuro, tus experiencias empiezan a cambiar. Número 3, el proceso es doloroso porque vamos a tener que aceptar y hacernos responsables de que estamos enfrentando heridas desde un lugar equivocado. Fíjate que las cosas las podemos enfrentar siempre desde el amor y desde la paz. Yo, por ejemplo, ahora me he acostumbrado a decir qué suerte tengo. Hasta de las experiencias negativas digo qué suerte tengo. Y me empiezo a escribir qué suerte tengo y por qué tengo suerte. O sea, imagínate transformar una experiencia negativa en suerte.
y transformarla al amor, porque en esta vida lo único esencial, lo único con lo que hemos venido todos es con la creatividad y con el amor. Cuando nacimos, nuestros pensamientos eran puros, eran inocentes, tus pensamientos no son los culpables de nada, tus pensamientos eran inocentes hasta que se arraigaron ahí esas emociones con esos pensamientos que te hicieron vivir esa experiencia posiblemente dolorosa y con la que no te has atrevido a enfrentar y hoy se está manifestando pues a través de una adicción, a través de un patrón destructivo, pues a través de vincularte a contextos que no te ayudan a estabilizar tus finanzas, que no te ayudan a estabilizar tus relaciones, que no te ayudan a crecer y a evolucionar. La cuarta clave, reconoce y acepta la herida. Hay que reconocerla, hay que perdonarla. Y recuerda que tu pasado siempre nunca determina tu futuro. No eres el culpable de nada. La número 5, tienes que tomar conciencia de los patrones que estás repitiendo, lo que os digo, una lista, un cuaderno con todos estos puntos y empieza a hacer esa lista si quieres tomar el control. No es tan difícil, lo puede hacer cualquier persona, no hay que estudiar álgebra, no hay que estudiar interiorismo, ni arquitectura, ni hay que hacer fórmulas extrañas, simplemente hay que sentarse con un cuaderno y enfrentar ese dolor. La número 6 es cultiva la compasión. La autocompasión contigo mismo y darte el permiso de no sentirte culpable, de perdonarte, te tienes que dar ese amor que te faltó. Tú te tienes que dar ese amor que te faltó. Nadie más te puede dar ese amor. Un no es amor propio. Un no es amor firme. Muchas veces tenemos que poner límites, tenemos que dejar de tolerar cosas que seguimos tolerando en nuestra vida y pensamos que así no estamos dando amor. No, al revés, te estás dando muchísimo amor. La clave número 7 es fortalece tus relaciones. No te sirve cualquier relación. No te sirve cualquier relación. Apúntate esto, para sanar tu herida. No te sirve tu relación para sanar cualquier herida. No te sirven todos. No te sirven todos. Te sirven personas que ya hayan vivido esa experiencia. Te sirven personas que ya hayan conectado con la espiritualidad, te sirven personas que estén en ese proceso de crecimiento, te sirven personas que literalmente te quieran prestar su ayuda, pero no te sirven las personas esas con las que sigues repitiendo los mismos patrones. Número 8, la clave número 8, hazte cargo de todo el peso que arrastras por tantos años. ¿Cuánta responsabilidad estás cargando de los demás? Aquí a la vida solo hemos venido a administrar relaciones, salud, dinero, trabajo, ¿vale? Pero como has venido solo a administrar, depende de ellos. Tú solo te puedes hacer cargo de tus responsabilidades, de tus compromisos, de lo que tú quieres crear. Y desde el propio ejemplo podrás empezar a sanar, podrás empezar a crecer y podrás empezar a transformar esta nueva experiencia que quieres traer a tu vida. Entonces, la clave número 9, crea límites saludables contigo mismo. Tienes que poner límites a todo eso que no te lleva a manifestar la experiencia que tú quieres, que no te lleva a sentir todo eso que deseas sentir en tu vida. Tienes que aprender a comunicar tus necesidades, por eso necesitas comunicárselas a personas que estén en un estado más elevado de conciencia. No te sirven las personas que siguen en la misma frecuencia, que están a lo mejor tomando decisiones que no te van a ayudar a crecer, que no te van a ayudar a establecer esos límites y que no te van a ayudar a establecer valores y prioridades para tu vida, para que así puedas evitar más consecuencias. La número 10, date el permiso de enfadarte con los que te hirieron. Te puedes enfadar con tu padre, con tu madre, saca esa rabia, vive esa emoción tú solo, en presencia, pero acepta que si quieres liberarte de esa carga, vas a tener que perdonarlos. Pero vive la rabia, siéntela, grítales, aunque ya no estén aquí, ¿vale? Y en otro vídeo te voy a hacer vivir una experiencia diferente a través de una meditación. Si queréis, si me dejáis algún comentario, a través de una meditación yo te voy a hacer vivir una experiencia si te das el permiso de conectar profundamente para que puedas perdonar esas personas que te hirieron. La culpa y la vergüenza son esos otros aspectos que también nos vinculan a esas adicciones. Sentirte culpable dificulta mucho que te perdones, el perdón a los demás y a ti mismo, pero es la única forma
de sanar las heridas y el rencor que llevas acumulando. El rencor, familia, se tiene que liberar, es esa tubería atascada ahí que necesita que le metas desincrustante para que ¡boom! Porque si no va a explotar y cuando explota, pues acabas haciendo lo que no quieres hacer, llevando comportamientos que quieres dejar de repetir y vinculándote a personas con las que ya no puedes crear nada especial para tu vida. El perdón es muy necesario porque tienes que aceptar que es muy probable que esas personas que estás juzgando también arrastran heridas muy dolorosas. Todos tenemos conflictos, todos tenemos heridas, pero si tú no empiezas a darte el permiso de conectar con nuevas experiencias, con nuevas personas, con nuevas relaciones, tu identidad no puede cambiar. No puede cambiar la identidad de una persona si sigue vinculado siempre a las mismas experiencias. ¿Cómo se podría si no? Si no te atreves a enfrentar ese dolor, si no te atreves a invertir en ti mismo, si no te atreves a, pues al final, escuchar nueva información, empezar a percibir la vida de otra manera, empezar a darte el permiso de hacer cosas que no hayas hecho. Entonces, las claves de la culpa y de la vergüenza es que enfrenta la situación con objetividad desde la responsabilidad y el compromiso. El compromiso y la responsabilidad son dos claves indispensables y si te das cuenta y si empiezas a hacer consciente de cosas, te vas a dar cuenta de que te has comprometido y has sido muy responsable con cosas que hoy, con relaciones, con trabajos, con experiencias, con acontecimientos, con comportamientos, que hoy ya no te sirven, que hoy ya no tienen sentido para tu vida, que hoy ya no son funcionales para tu vida. Entonces, si han dejado de ser funcionales, si ya no tienen sentido para tu vida, ¿por qué sigues repitiéndolos si te ponen la experiencia para que tengas la oportunidad de tomar otra decisión? La número 2 es comprende que todo forma parte de tu aprendizaje. Aquí no hay errores, familia, no hay fracaso. Es parte de tu autoconocimiento. Cada experiencia, cada relación, cada situación, cada acontecimiento, cada momento, tú estás decidiendo cómo eliges autoconocerte. De una u otra manera, estás constantemente decidiendo cómo eliges autoconocerte. Repitiendo ese patrón, perfecto, repite ese patrón. No va a dejar de repetirse, es más, cada vez se va a llenar de más energía, se va a llenar de más dolor, de más sufrimiento, de más sacrificio. ¿Por qué? Porque quiere que le pongas atención. Es esa alarma, es como las alarmas de los coches, no dejan de sonar hasta que viene el tío y para la alarma. Pues esa experiencia que se te repite es esa alarma que no deja de decirte, atiéndeme, porque si no me atiendes, aún voy a gritar más alto. Aún necesitas sufrir más, aún necesitas sacrificarte más para ser consciente de que ya tiene que ser atendida. La número 3, practica la autocompasión. No se trata de caer en el victimismo. Muchas veces, ay, es que siempre me pasa lo mismo. No, eso es el victimismo y la insuficiencia y la falta de merecimiento, ¿a dónde te llevan? A que atraigas a tu vida más victimismo, más insuficiencia y más falta de merecimiento. Para tomar el control de tu vida tienes que empezar a ser responsable, a ser amoroso, a vivir en paz, a entregarte desde tu grandeza. Por eso necesitas conectar con esa espiritualidad, con esos dones, con esos talentos, con eso que has venido a ser. Mira, no hay nada más doloroso, más sí, que te lleve a más sufrimiento, que te lleve a más sacrificio, que vivir una vida que no quieres vivir. Eso, familia, te acaba hundiendo, te acaba matando, te acaba haciendo que lo pierdas todo. Entonces, las claves también, bueno, estábamos aquí en las claves. La número 4 sería comprender la complejidad de las circunstancias. Tienes que darte el permiso de que sí, va a venir desorden. Es evidente que venga desorden. Si tú quieres cambiar algo en tu vida, van a venir desórdenes, van a pasar todas esas cosas que tú no esperabas que pasen. Pero es que es inevitable porque cuando tú sí estás vinculado a un proceso de una conducta compulsiva, un patrón destructivo, una adicción, cuando tú empiezas a cambiar, empiezas a sorprender a todo el mundo. Entonces el desorden va a llegar a tu vida. Y van a aparecer pues situaciones, porque forman parte de la vida, muertes, enfermedades, accidentes, y vas a tener que saber, oye, ¿qué está en mi control? Porque en tu control solo están
tus decisiones. Todo lo de exterior no lo vas a poder controlar. No vas a poder controlar la enfermedad de nadie. No vas a poder controlar los sentimientos de nadie. No vas a poder controlar los accidentes de las demás personas. No vas a poder controlar que llegue un huracán y te quedes sin trabajo. No vas a poder controlar. Entonces tienes que aprender que no siempre todo va a venir en el regalo que tú esperas. Entonces, para poder enfrentar eso, te tienes que conectar con el coraje y la valentía para poder pasar página. El coraje, familia, es el primer nivel que empieza a vibrar ya en poder, en amor, en paz, en energía, en entusiasmo, en alegría. Pero es el coraje, es el voy a enfrentar este miedo, voy a enfrentar esta situación, voy a cerrar este ciclo. Es desde ahí, desde un coraje y una valentía intrínseca que la tienes, porque todos cometemos errores, pero si te sigues vinculando a ese victimismo, a esa falta de merecimiento por el error que has cometido, bueno, pues yo te digo una cosa, todos somos humanos, todos nos equivocamos y en la vida hemos venido a aprender a base de prueba y error. Cuando aprendas eso, cuando te identifiques con eso, cuando aceptes eso, tu vida empezará a cambiar. Y ya te voy a dejar las últimas preguntas para que puedas analizarlas, para que las puedas responder de manera consciente en tu casa. Yo siempre recomiendo con velas, con un poquito de musiquita tranquila, para poder hacer esa lista consciente y además conectarte pues con un estado más elevado de tranquilidad, de paz, para que llegue esa claridad. Muchas veces, si no puedes responder la pregunta, déjala ahí, pero escríbela. Escríbela porque la respuesta vendrá mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de un mes, pero tienes que dejarla escrita. Entonces, ¿cuáles son los secretos que guardas y no le cuentas a nadie? Escribe los secretos esos que no le cuentas a nadie, porque desde ahí vas a poder identificar pues las carencias emocionales, porque has estado repitiendo cosas que hace tiempo que necesitas soltar, que hace tiempo que tienes esa vocecita que te dice, no, por ahí no es por ahí. Otra pregunta, ¿qué es lo que más te duele hoy? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es eso que te hace sentir incómodo? ¿Qué es eso que te da tanta pereza? ¿Qué es eso que te hace procrastinar tanto? ¿Qué es eso que te hace huir tantas veces a ese sitio donde sabes que luego vienen sentimientos de culpabilidad, de falta de merecimiento y de insuficiencia? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son esas sustancias? ¿Qué comportamientos son esos que más te duelen? Otra pregunta es, ¿qué decisiones has tomado en tu vida de las que te arrepientes? El arrepentimiento no es lo mismo que la culpa. Tienes que aprender a saber qué decisiones te arrepientes, porque cuando tú te arrepientes de algo conscientemente, lo bajas a tierra y lo haces, lo aceptas y lo haces desde la profunda humildad, familia, como consecuencia va a llegar que vas a perdonar a alguien, como consecuencia te va a llegar paz, te va a llegar tranquilidad, te va a llevar a la liberación interna, te va a llevar a conectar profundamente contigo. Entonces, ¿qué decisiones has tomado en tu vida de las que te arrepientes? ¿A quién has juzgado? ¿A quién has criticado? ¿A quién has engañado? ¿A quién has humillado? ¿A quién has manipulado? ¿A quién has robado? Todo eso necesitas bajarlo a tierra y saber que te arrepientes, porque si no, no vas a poder desbloquear nada. Y ya la última pregunta es, ¿cuál es el mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo que hoy te paraliza en tu vida? Y te la voy a cambiar, te la voy a hacer diferente. ¿Qué es ese miedo? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es ese comportamiento que sigues tolerando hoy en tu vida, que sabes que no quieres tolerar, pero aún así lo justificas? Nada, familia, desde aquí me despido, os amo y ya sabes, supérate.